Para muchos pensadores y científicos, la historia de David es simplemente una gran fábula. Otros concluyen que él realmente existió. ¿Hay alguna evidencia que pueda comprobar la historicidad de este personaje? Algunos arqueólogos, así llamados minimalistas, han cuestionado la existencia de David, entre ellos Israel Finkelstein, quien asegura que la ciudad de Jerusalén era solamente una villa durante la época de hierro, 1000 años antes de Cristo, y que no había evidencia de David como tal. Esto hacía eco en muchos círculos académicos en la década de los 90. La tradición judía no tiene absolutamente ninguna duda en cuanto a la existencia de David. Y eso se ha extendido a través de los siglos desde que vivió. Él vivió 1000 años antes de Cristo. Y la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento solamente hay 800 menciones del nombre de David, de la persona David. Y hay 53 en el Nuevo Testamento en que se lo menciona a David. Pero también hay menciones extrabíblicas de la casa de David, por ejemplo, la inscripción que fue descubierta en 1994, la inscripción de Tel Dan. Cuando se encontró esa inscripción, en esa inscripción aparece el nombre de Beit David, casa de David. Beit David, casa de David. Esa piedra, digamos, esa inscripción se atribuye a un rey de Damasco, o sea, un rey sirio, que habría tenido contacto bélico a través de batallas con reyes del norte y del sur de Israel. Se consideraría al rey del norte o al rey de Israel como Joram, hijo de Acab, y posiblemente el rey del sur, que se menciona, que tuvo que ver este rey de Damasco, sería Ocosías, el rey hijo de Joram, pero de Joram y de Atalía, pero del reino de Judá. De manera que cuando se menciona al rey del sur, dice que era de la casa de David. También tenemos una referencia a David, a Beth David, en la piedra moabita. La piedra moabita también es uno de esos elementos que menciona personajes bíblicos y escenarios bíblicos. Fue encontrada en Dibón, Jordania, al otro lado del Jordán, en el territorio de Moab, y allí también se menciona a Beth David. No lo podemos ver en la piedra como tal, porque esta piedra, cuando fue encontrada en el siglo XIX, los beduinos, al ver cómo los occidentales estaban tan interesados en esta piedra, pensaban que tenía oro adentro. Así que después que hubo la oportunidad de poner una sábana sobre la piedra, un papel mojado, y hacer una impresión de esa piedra y llevársela hasta Jerusalén, cuando ellos regresaron, los occidentales, encontraron que los beduinos la habían partido en pedacitos para ver si tenía oro adentro. Y es en esta inscripción o en este negativo de la piedra que fue leído la casa de David. También tenemos la mención de la casa de David en anales egipcios. Así que tenemos algo de evidencia de David. Los eruditos que negaban la existencia de David, ellos inclusive llegaron a decir que esta inscripción era falsa, era una falsificación. Eso causó gran desconcierto entre aquellos arqueólogos que habían participado de la excavación original y, interesantemente, el año siguiente encontraron una segunda parte de la piedra, in situ, en el lugar, demostrando que la primera piedra no había sido plantada, que las piedras pertenecían a un mismo cuerpo. El resto de la inscripción aramea no fue encontrada. Los reyes israelitas posteriores la destruyeron. Esto fue una estela de los invasores del norte de Siria que ellos erigieron para demostrar su superioridad sobre Israel. También nosotros podemos ver las descripciones del Silo y de descripciones del palacio de David. Vemos que hace
apenas algunos meses se encontraron fundamentos de algunas de estas piedras que hacían la entrada del palacio. Así que dentro de la Biblia encontramos la mayor parte de la evidencia histórica de la existencia de David, aunque es un documento netamente propio de una nación, pero de alguna forma en la tierra de Palestina han quedado datos arqueológicos, extrabíblicos, que de alguna forma comprueban y demuestran la existencia de este extraordinario personaje del rey David. ¿Qué se puede decir de la magnitud del reino de Israel en la época de David, según lo describe la Biblia? ¿Existe alguna evidencia que compruebe el apogeo del reino israelita en ese periodo histórico? David fue famoso en muchas áreas. David fue famoso por traer paz al reino que anteriormente estaba en antagonismo. David fue famoso por preparar instrumentos musicales que llenaban de música y de adoración el templo. David fue famoso por escribir salmos. David fue famoso también por extender las fronteras de su reino hasta el mismo Éufrates y hasta el mismo Egipto. ¿Cómo podemos tener evidencia de esto? Lo cierto es que no tenemos inscripciones hebreas en la parte norte, cerca del Éufrates, ni tampoco en la frontera con Egipto. Sin embargo, en el periodo de 1000 años antes de Cristo, cuando la Biblia presenta a David y más adelante a Salomón teniendo un imperio de gran magnitud en esa área de Siria-Palestina, es precisamente el periodo donde vemos un decline en Egipto. Vemos también un decline en los hititas, habían desaparecido como imperio, había reinos pequeños, reinos arameos que estaban en decline, los mitani ya no tenían la influencia que tenían antes, los asirios ya habían pasado a la historia, no es hasta más adelante cuando el imperio neoasirio se levanta, los babilonios también habían estado en decline, no es más adelante que el imperio neobabilonio vuelve a retornar. Así que no podríamos decir que hay evidencia de que David conquistó estos reinos, pero sí hay clara evidencia de que estos reinos estaban en la parte más baja o el punto más bajo de su poder. No tenían capacidad de influir o de combatir o de impedir que David extendiera sus fronteras como sucedió antes de la época de hierro o después. David tuvo la oportunidad de subyugar a los filisteos, que hasta ese momento habían sido un poder que había influido en esa parte de la costa, en algunas ocasiones el Cefelá, Jezreel y en algunas ocasiones hasta la montaña. Tenemos que en un momento dado en Betlehem tenemos una partida de filisteos. Ellos son controlados, los edomitas son subyugados, los moabitas también, los amonitas con las guerras que hubo contra los amonitas y los sirios en el norte. Vemos que Hamat fue subyugado, Damasco, el área de lo que más adelante se conocería como Palmira, toda esa área fue subyugada durante el tiempo de David y Salomón, dando oportunidad a que el gran imperio que se presenta en la Biblia sí sea consistente con la evidencia arqueológica. David no fue solamente un gran líder político del pueblo israelita. Él fue más que todo un líder espiritual. Y por ese motivo, él se convirtió en uno de los personajes más importantes de la fe judía y que también sería reconocido en el cristianismo primitivo. El rey David fue un hombre espiritual, un hombre según el corazón de Dios. En el libro de Primera de Crónicas se presenta a David teniendo roles sacerdotales, haciendo eco de aquel Melquisedec de antaño que había reinado también sobre Jerusalén. Hablar de la magnitud del reino de David es hablar también del gran legado histórico que él nos dejara a través de su idea con respecto de lo que debía ser la adoración a Dios, el culto, la forma que hoy tiene la iglesia cristiana de adorar, la forma de creer, la forma de interpretar las escrituras, la forma de acercarse a Dios. Son todos legados históricos maravillosos que nos ha dejado el rey David y que han permanecido a lo largo de la historia. David entonces fue mucho más que un rey, fue un sacerdote, fue un eco o un tipo del Mesías que habría de venir, que uniría esos dos roles, el rol de sacerdote y el rol de rey.
David se convierte en el tipo por excelencia, en la sombra, el precursor del Mesías que más adelante vendría. Y en el Nuevo Testamento, en Jesús de Nazaret, vemos los dos roles nuevamente unidos, el rol de sacerdote, el rol de rey, y el libro de Hebreos explica cómo Jesús de Nazaret se convierte en el rey y sacerdote por excelencia. Por lo tanto, él trató de reflejar el carácter justo y también misericordioso de Dios a través de su reinado. Y se sujetó a las leyes, trató de hacer cumplir las leyes. Y cuando él no las cumplió, cuando él por sus debilidades humanas cometió algunos errores, como está escrito en la Biblia, él se arrepintió y se humilló. O sea, se puso por debajo de la ley, nunca se puso por encima de la ley como otros reyes, como otros gobernantes lo hicieron. Y por eso su vida fue un ejemplo de lo que debe ser un líder o un administrador, alguien que está representando a Dios o al reino de Dios. Entonces, con semejante figura y con semejante personaje, no es raro que en el judaísmo David ocupe el lugar de prototipo del Mesías y de prototipo del judío o del israelita ideal. David es un personaje clave en la Biblia, y yo creo que una de las razones es porque él es un ejemplo del plan de salvación y es un ejemplo de Jesús, que se sacrificó a sí mismo para salvar a los demás. Y yo creo que esa es la grandeza de la vida de David. Y cuando leemos la vida de David, encontramos allí una inspiración. Saber que todo pecado puede ser perdonado cuando hay abandono, cuando hay confesión, cuando hay arrepentimiento, y que todo aquel que cree en Jesús finalmente recibirá la salvación si es que llevó su caso a Dios, obtuvo el perdón y tiene el derecho por Jesucristo de la salvación eterna.